En el siguiente video hablaremos de la segunda edad del hierro, que comienza en el año 1000 antes de la era común y finaliza en el 586 de esta misma era, con la entrada de Babel y la destrucción del primer templo. Para el estudio de esta era tomamos como referencia la narrativa bíblica para reconstruir acontecimientos, no como la prueba de testimonios históricos, pero sí como una narrativa continua, rica en detalles como pueden ser nombres, sucesos y lugares. Pero como usaremos los textos bíblicos como punto de partida, es muy importante entender dos factores. El primero es que el Tanaj nos da el punto de vista de la tribu de Judá, ya que fue en esta en donde fue escrito. Lo más probable es que se escribiera en la corte del rey en Jerusalén. Lo segundo es que la academia moderna no acepta el relato bíblico tal y cual como está escrito hoy en día, y mucho más cuando hablamos del comienzo de esta era. Aunque como les explicaré más tarde, se darán cuenta que dentro de la academia existen varias posturas sobre el tema. Así que comencemos hablando del Reino Unido de Israel, un reino formado por las 12 tribus hebreas al mando de un solo rey. Este puede datar para finales del siglo XI y comienzos del siglo X, y esto lo podemos saber gracias a las dataciones exactas que podemos conseguir de la lista de reyes asirios y faraones egipcios. En sí, la situación política de la zona no ha cambiado mucho desde la primera edad del hierro. Los arameos en el norte, en la zona de la actual Siria. El reino de Geshur, ubicado en el norte del mar de Galilea, exactamente en la zona donde encontramos hoy en día el lugar arqueológico de Bet-Said. Los fenicios, los cuales se encontraban en la costa norte, estarían repartidos en lo que hoy en día sería la costa sur del Líbano y la costa norte de Israel. Los filisteos, ubicados en la zona sur, en lo que hoy conocemos como Gaza y parte de Israel. Y al sureste encontraríamos a los amonitas, moabitas y edomitas. Recordemos que la caída del imperio y el debilitamiento de Egipto son los dos factores principales que permiten el desarrollo de estas nuevas comunidades en la zona. La narrativa bíblica nos cuenta que el rey Saúl muere junto a su hijo en la batalla de Gilboa, y esto marca una división del reino de Israel, teniendo a Ishmael, hijo de Saúl, gobernando en el norte, y a David gobernando en el sur, teniendo como capital la ciudad de Hebrón. A Ishmael lo encontramos dentro de la narrativa judía también como Ishbosheth, lo cual puede ser una forma de burlarse del nombre Baal. Regresando a la historia, Ishmael con el tiempo pierde el apoyo de sus colaboradores y a la final termina siendo traicionado por Abner ben Ner. Este personaje termina asesinando a Ishmael. David, al no aprobar sus acciones, decide también ejecutarlo. Esto ocasiona que para comienzos del siglo X, David obtenga el apoyo de las 12 tribus y que el Reino Unido de Israel se vuelva a consolidar. Y aquí es importante recalcar que aunque David no era hijo de Saúl, sí estaba casado con una de sus hijas, Mijal. Por ende, podríamos decir que David sí pertenecía al linaje de Saúl. Otra cosa que es importante recordar, que es que aunque David ya tuviese el apoyo de las 12 tribus, no por esto controlaba toda la zona. Ejemplo de esto es la ciudad de Jerusalén, que si vemos bien aún se encuentra en dominio cananeo. Continuando con la narrativa bíblica, logramos darnos cuenta que David era un gran dirigente político y militar que logra conquistar todos los reinos que lo rodean, como lo son los amonitas, moabitas, filisteos y demás, creando así un reino que se expandía desde los montes del Éufrates en Mesopotamia hasta lo que se conoce hoy en día como Wadi al-Arish, un río ubicado en la península del Sinai. Esto quiere decir que las rutas más importantes de comercio en la época se encontraban bajo el dominio del rey David. Estas rutas son las que conectan el continente africano con el continente asiático, es decir, Egipto con Mesopotamia. En la lista de representantes políticos de David encontramos a los Kohanim, lo cual también nos indica que la religión se encontraba involucrada en la política de la época. Y dentro de sus filas militares encontramos a Uría elitita, lo cual nos habla del uso de soldados de origen extranjero. Y para aquellas personas que no logran ubicar el personaje de Uría elitita, de seguro sí logran ubicar a su esposa, la cual se le conoce en español como Betsabé y en hebreo Bathsheba, la misma que en un futuro sería la madre del rey Salomón. Así que, como dije anteriormente, Jerusalén se encontraba en manos de los Jebuseos y David decide conquistarla. Y no solamente decide conquistarla, sino que también decide hacerla su capital. ¿Pero por qué? Primero, su ubicación.
El reino de David, según lo narrado bíblicamente, tenía una gran expansión. Si vemos, Jerusalén está prácticamente en una zona central, lo cual permitiría a David mayor control de la zona. Segundo, las relaciones con la tribu de Benjamín. Hay que tener en cuenta que David en sí proviene de la tribu de Judá, aunque también sea parte del linaje de Saúl. Y también que los dos reyes anteriores de Israel venían de la tribu de Benjamín. Si analizamos el libro de Josué, Jerusalén se encontraría dentro del territorio que le correspondía a esta tribu, aunque en sí el estatus de Jerusalén hubiera sido el de una ciudad neutra. David, al conquistar Jerusalén, puede escoger un lugar que no estaba dominado hasta el momento por ninguna de las tribus. De un lado, David puede tener a la tribu de Judá, la cual políticamente apoya en su totalidad el reinado de David, y por otro lado puede tener cerca a la tribu de Benjamín, y de esta forma evitar el caos político. Es decir, David puede tener a sus aliados cerca y a sus opositores aún más cerca. Entonces David conquista Jerusalén de manos jabuseas. Pero ¿quiénes eran los jabuseos? Según los investigadores, los jabuseos eran una población local que tenía origen hitita. Ahora analicemos las razones religiosas que podría tener David para conquistar Jerusalén. El libro de Génesis nos narra que en la zona de Moría se realizaría el sacrificio de Isaac en uno de sus montes. Y en el libro de Crónicas del Tanaj nos habla que el templo se encuentra ubicado en el monte Moría, aunque muy importante de tener en cuenta es que el libro de Crónicas fue escrito posteriormente a la época del primer templo, para ser más exactos, durante los días del segundo templo. Aunque encontramos un relato un poco más antiguo que el libro de Crónicas que le da importancia a este lugar. Esta tradición nos relata que en días de David hubo una plaga que azotó el imperio, y esta no se detuvo hasta que David compró el monte de manos del rey Arona. En esta historia, los académicos encuentran una narrativa que posiblemente fue utilizada para legitimizar el lugar de la construcción del primer templo. Esto es una opinión que no suele gustar a los creyentes. Al fin y al cabo, con la entrada del rey David a Jerusalén, este decide construir en ella su castillo y hacerla su capital. Pero por más que se narra al rey David como un gran rey, no todas las personas estaban contentas con su reinado. ¿Recuerdan lo que les dije sobre la tribu de Benjamín? Bueno, de esta nace la primera rebelión de la cual el rey David se tuvo que hacer cargo, cuando Sheba ben Beheri se alza contra el reinado de David. Este a la final se ve en la necesidad de huir y encuentra refugio en Bet Maja, un sitio arqueológico ubicado actualmente al sur de la ciudad de Metula, al norte de Israel. Todo concluye cuando los ciudadanos de la ciudad entienden que no les conviene darle refugio a este personaje, por lo cual deciden decapitarlo y tirar su cabeza a las afueras de las murallas. El segundo levantamiento que vivió el rey David también sería el más doloroso para él, ya que este provenía de su propia casa. Todo comienza cuando su hijo Absalón obtiene el apoyo de la población, del ejército y de algunos Kohanim, y obliga a que el rey David tenga que huir de Jerusalén. Y termina cuando Absalón muere y David puede regresar finalmente a su ciudad. Otro tema muy interesante son los sacrificios. Así que si recuerdan el video anterior, de seguro recordarán a la ciudad de Shiloh. En esta estuvo ubicado el tabernáculo durante la primera edad del hierro, y dentro de este se encontraba el arca de la alianza. Esto hasta la batalla de Eben Haezer, batalla en la cual los filisteos lograron obtener posesión del arca. Así que cuando Israel recupera el arca, la mueve a Criat Yearim, una localidad no muy lejos de lo que conocemos hoy en día como la ciudad de Abu Ghosh. Y esta historia la continuaremos en el siguiente video, donde llegaremos a los días del rey Salomón y la construcción del primer templo. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para pertenecer a esta comunidad que se divierte estudiando.